Hola, yo soy la doctora Ivette Flores, médico cirujana y además me especializo en la medicina antienvejecimiento. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre por qué es que existen personas con intolerancia a la lactosa. Primero que nada, aclaremos qué es la lactosa. La lactosa es un disacárido, o sea, es una molécula formada por dos compuestos que son la glucosa y la galactosa. Como tal, la lactosa no se puede digerir, o sea, no se puede absorber en el intestino a menos que intervenga una enzima que se llama lactasa. La lactasa es la encargada de separar esa lactosa en sus dos moléculas que, como mencionamos, son glucosa y galactosa. Esa enzima es vital para que nosotros podamos digerir precisamente la lactosa. Entonces, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? Es cuando existen deficiencias, ya sea que la lactasa está en menor cantidad o que incluso no existe en nuestro organismo. Y de ahí es que se vuelve la persona intolerante a la lactosa. Otra cosa muy importante es que aclaremos cuál es la diferencia entre alergia a la leche, que médicamente se conoce como alergia a la proteína de la leche de vaca, y la intolerancia a la lactosa, porque son dos enfermedades completamente diferentes. La alergia es cuando nuestro organismo reacciona de manera negativa, de manera adversa a una o algunas moléculas o proteínas o fracciones específicas de la leche. En este caso, sí se produce una condición bastante grave que incluso puede llevar a la muerte a la persona, sobre todo a los niños. Y en el caso de la intolerancia a la lactosa, es una condición con la cual realmente podemos nosotros vivir y que es muy sencillo su tratamiento. Simplemente dejamos o eliminamos el consumo de los lácteos. Entonces, ya que entendimos qué es la intolerancia a la lactosa, es muy importante que nosotros conozcamos cómo se puede diagnosticar, cómo se puede controlar y qué tratamientos o recomendaciones existen. Hablemos un poquito sobre esta condición de la intolerancia a la lactosa. Para empezar, es muy importante saber que la lactasa, que como mencionaba es la enzima que digiere la lactosa, está presente principalmente en los primeros 2 años de vida. Y esto es fisiológicamente entendible porque los niños recién nacidos y hasta aproximadamente, ojalá, los primeros 2 años de vida, su alimento es la leche materna. Entonces, un niño menor de 6 meses que no consume ningún otro tipo de alimento o que por lo menos no debería de consumirlo, necesita poder digerir la leche. Entonces, la lactasa está en niveles bastante abundantes y suficientes para poder digerir la lactosa. Sin embargo, existen algunas condiciones en las cuales puede haber mayor cantidad de lactosa en el organismo y no ser suficiente cantidad de enzima para poderla digerir. Y ahí se pueden presentar algunos síntomas de la intolerancia a la lactosa, como por ejemplo los gases, la inflamación, las flatulencias y la diarrea. En el caso de las personas alérgicas a la proteína de la leche de vaca, sus síntomas suelen ser más de alergia. Se pueden presentar como ronchas o eczema en la piel. Además de eso puede haber inflamación de los labios, de la mucosa oral, de la laringe y puede llegar incluso a presentar también sangrados, diarreas excesivas y, como les mencionaba anteriormente, puede poner en riesgo la vida de una persona. En el caso de la intolerancia, conforme nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo esa cantidad de enzima. Los estudios indican que a partir de los 2 años de vida, las personas vamos a empezar a perder esa lactasa que nos ayudaba a digerir la leche. Y eso tiene mucho sentido, porque una vez que ya los niños tienen dientes y que pueden masticar, pueden consumir todos los demás alimentos que van a aportar los nutrientes que hasta el momento solo se obtenían a través de la leche materna. Por eso es que después de los 2 años de vida no necesitamos lactosa, o sea, no necesitamos leche. Y esto es algo muy importante que entendamos, porque cuando yo doy este tema o cuando estamos en la consulta y creemos necesario suspender la leche, todo el mundo se asusta, todo el mundo se preocupa, los padres casi que nos quieren cambiar de médico en ese momento porque gracias a la gran
industria de la leche y gracias a la publicidad que se da, hemos llegado a pensar que la leche es un alimento indispensable en la vida. Sin embargo, no necesitamos leche para obtener todos los nutrientes que en ella vienen. De hecho, la leche que se consume en nuestros hogares es una leche fortificada. Quiere decir que se le agregan los nutrientes para que pueda llegar a ser ese alimento tan mágico que todo el mundo cree que es. Sin embargo, no es necesario. Es rica, es fácil, es práctica, pero realmente no es indispensable para que nosotros podamos comer bien o alimentarnos. Tal vez en otro video, si les interesa el tema, podemos conversar sobre si es buena o no la leche para los seres humanos. En este momento no vamos a tocar el tema, pero sí nada más mencionar que todos los nutrientes que se encuentran en la leche los podemos conseguir por medio de una alimentación saludable y balanceada. Entonces, ¿cómo saber si soy intolerante a la lactosa o no? Realmente es un diagnóstico muy clínico. Si el paciente nos dice que consume lácteos y presenta todos los síntomas anteriormente mencionados, como por ejemplo flatulencias, inflamación, dolor abdominal, distensión, diarreas en menor o mayor cantidad y que esto se repite después del consumo de lácteos, no necesitamos realizar ninguna otra prueba. ¿Cuándo es necesario hacer algún estudio? Casi siempre lo hacemos en niños pequeños, menores de 5 años, particularmente menores de 2 años, en los cuales necesitamos saber si es por intolerancia o alergia a la proteína de la leche de vaca. Esa prueba se realiza en la materia fecal del niño o del paciente y lo que se hace es medir los azúcares reductores, básicamente la lactosa. Como explicamos anteriormente al inicio del video, la lactosa es una sustancia que se conforma por 2 moléculas, la galactosa y la glucosa. Estas moléculas se deberían de separar en la primera porción del intestino delgado. Sin embargo, si no tenemos suficiente lactasa, esta molécula va a tener que seguir todo el recorrido del tracto digestivo y va a provocar todos estos síntomas. Al final se defeca la lactosa y entonces se mide la cantidad de estos azúcares reductores para saber si la persona es intolerante o no. Existen otras pruebas, anteriormente también se medía la glucosa seriadamente después de una carga, pero como les mencionaba es un diagnóstico muy fácil de hacer, que es clínico y que basta con tener los antecedentes de la persona. Entonces, si ya sabemos o sospechamos que somos intolerantes a la lactosa, muchas veces ni siquiera es necesario acudir a una consulta médica, porque si usted toda la vida ha tenido estos síntomas después del consumo de algún lácteo, leche o cualquier otro de sus derivados, ya sabemos que podemos ser intolerantes a la lactosa. Sin embargo, si usted ha consumido lácteos y los había tolerado completamente y de un punto determinado hacia acá usted empieza a sentir alguno de estos síntomas, ahí sí es necesario y recomendable que usted acuda a su médico para poder descartar algunas enfermedades o condiciones que pudieran estar desencadenando esa intolerancia a la lactosa. Cabe recalcar que el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa, precisamente por los mecanismos que mencionábamos anteriormente de la pérdida progresiva de la enzima encargada de digerir la leche o la lactosa, que es la lactasa, es que nos empezamos a hacer en mayor o menor medida intolerantes a la lactosa. A mayor edad tenemos menor cantidad de lactasa y somos en mayor grado intolerantes a la lactosa. ¿Qué hacemos entonces si somos intolerantes o tenemos síntomas como los mencionados ante el consumo de lácteos? Lo primordial es eliminar y suspender los lácteos. También existen algunos tratamientos o preparados farmacológicos que contienen la enzima lactasa para ayudarnos a digerir la leche o los derivados lácteos. Sin embargo, son recomendados únicamente en situaciones o circunstancias en las cuales realmente se nos hace imposible eliminar ese consumo de lácteo. Tal vez en alguna ocasión en especial, algún evento, algún alimento, porque estos preparados se tienen que consumir antes o inmediatamente en el momento en que se están consumiendo los lácteos. No se recomienda consumirlos de forma
crónica o de forma prolongada porque no se conocen los efectos secundarios que pueda llegar a tener esto. Otro dato importante es que aunque somos intolerantes a la lactosa, si fuera el caso, nuestro cuerpo puede tener reservas de lactasa y aún fuera el caso, si no tenemos estas reservas de lactasa, en nuestro tubo digestivo tenemos bacterias que son parte de la flora bacteriana intestinal normal y que son saludables. Estas bacterias nos pueden ayudar a digerir esas pequeñas cantidades de lactosa que no pudimos absorber porque no se fragmentó debido a la ausencia de lactasa. Entonces, esas bacterias nos van a ayudar a digerir esas pequeñas porciones. Eso significa que algunas personas pueden consumir lácteos en menor medida. ¿Qué pasa cuando el consumo es abundante? Entre más cantidad de lactosa, más síntomas vamos a tener. Otro factor importante es que se van a llegar a producir conforme nosotros suspendamos, o sea, vamos a dejar de tener esas molestias conforme suspendamos el consumo de lácteos. Entonces el tratamiento básicamente consiste en eliminar los derivados de los lácteos. Otro consejo importante que les puedo dar es que también sepamos conocer qué tipo de alimentos contienen mayor cantidad de lactosa. Recordemos que la lactosa es un tipo de azúcar, entonces entre más cantidad de azúcar nos aparezca en la tabla nutricional, probablemente mayor cantidad de lactosa va a tener ese tipo de alimento en particular. Por ejemplo, la leche entera va a tener mayor cantidad de azúcar que por decir el yogur. En el caso de los lácteos fermentados, como por ejemplo el queso y el yogur, van a tener muy poca cantidad de azúcares. Por eso, si usted padece de intolerancia a la lactosa, una opción es evitar los lácteos enteros y preferir aquellos que sean fermentados. Otra posibilidad es que hoy en día existen muchos alimentos deslactosados, pero ojo, deslactosado no es lo mismo que descremado. Es recomendable consumir los alimentos descremados porque tienen menor porcentaje de grasa, pero si usted es intolerante a la lactosa, adicionalmente tiene que adquirir productos que sean deslactosados, ya que se le agrega esta enzima antes de llegar a nuestros hogares y por eso es que son más fácilmente tolerados. Algunas condiciones como por ejemplo las infecciones gastroenteritis, ya sea bacterianas o virales u otras enfermedades gastrointestinales pueden provocar la disminución de la lactasa momentáneamente y podemos ser intolerantes por ciertos periodos. Entonces es muy importante poder acudir al médico cuando los síntomas se han iniciado o se han presentado de forma aguda. Si tiene alguna otra consulta o desea hacernos una pregunta especialmente de este u otro tema, puede escribirnos por medio de nuestras redes sociales o por medio de este WhatsApp para que ustedes puedan tener las respuestas y podamos ayudarle a vivir mejor.